Venga, hoy, si me da tiempo, vamos a ver la última parte del tema 9, donde habremos visto, vamos a ver el funcionamiento de los órganos colegiados, que es una parte muy importante, y luego veremos también las actas y las certificaciones en el ámbito local, ¿no? Es decir, bueno, quién hace qué, cómo está esto establecido y qué tiene su cosa. Entonces, bueno, pues vamos a un poco a analizar todo esto. Y hay que establecer que, bueno, el tema de los órganos colegiados en la administración local es muy importante. ¿Por qué? Pues bueno, pues porque nos vamos a encontrar con que, primero, si la liamos o si hay algún vicio, acordaros que en el 47.1 habla de que como causa de nulidad de pleno derecho, aquellos errores, aquellas cuestiones en la formación de la voluntad de los órganos colegiados, con lo cual ese ámbito en el tema local incide bastante, ¿no? Tenemos también que tener clara cuál es la jerarquía normativa. Lo vamos a ver aquí, lo vamos a ver luego allá. Seguimos un esquema que está en el 113.2 de la Ley de Régimen Local de la Comunidad Valenciana por coger un esquema, pero que básicamente se puede trasladar a que primero vamos a aplicar la normativa básica, evidentemente, Ley de Bases de Régimen Local y disposición final séptima del texto refundido de régimen local, que es la que establece lo que es básico del texto refundido, el Real Decreto Legislativo 781/86. Legislación régimen local valenciana o autonómicas. Luego aplicaríamos el reglamento orgánico municipal y, por último, aplicaríamos el ROF, el reglamento de organización y funcionamiento de las entidades locales, ¿no? El 2568/86. De esto, ¿qué tenemos que decir? En primer lugar, dos precisiones. Que, evidentemente, el ROF es supletorio del reglamento orgánico municipal. Luego, muchas de las cosas que vamos a ver aquí se pueden regular en el reglamento orgánico municipal. Entonces, recomiendo bastante que a la administración local a la que vayáis o queráis opositar, que miréis si tiene reglamento orgánico y lo miréis, por si acaso gusta de preguntar algo, sobre todo si eres un municipio de gran población. Hay que establecer, además, aquí una sentencia de la nota de las fichas de la que hablamos en la clase anterior, del 2009, donde se establece, ¿no?, que el ROF, ¿no?, tiene carácter supletorio o subsidiario de los reglamentos orgánicos aprobados por las corporaciones locales. Pero ahora entramos con otra sentencia que os dejo, que está del 21, y hay que tener eso. ¿Supletorio de qué? Supletorio subsidiario sobre las normas de funcionamiento de los órganos colegiados. Cuidado, pero no en la regulación de un aspecto institucional o de relevancia supramunicipal y de materialmente básica, como denominador común normativo, ¿vale?, que en este caso de las entidades, la efigie del rey en el salón de plenos, es básico. Pero está en el ROF, pero es básico. También os dejo una resolución de la Dirección General de Administración Local de 23 de enero del 87, donde establece esa prelación, por si tenéis curiosidad. Pero yo creo que con esto ya lo tenemos más o menos claro. Es decir, el ROF está claro que es supletorio del Reglamento Orgánico Municipal cuando hablamos de funcionamiento de los órganos colegiados, que es el objeto de lo que vamos a ver ahora. Y no está tan claro cuando habla del aspecto institucional, porque en algunos casos cumple esa vertiente de mínimo común denominador normativo y le confiere carácter básico. Y dices, hombre, esto es un poco, bueno, es la sentencia que os dejo aquí del Tribunal Supremo de 7 de julio del 21. La tenéis ahí referenciada en la nota de la ficha. ¿Vale? Entonces vamos a ver ese régimen de las sesiones. Bueno, pues el régimen de las sesiones nos encontramos con que los órganos colegiados, y aquí vamos a artículo 46.1 de la Ley de Bases de Régimen Local, correspondientes en la Ley de Régimen Local Valenciana, en el Decreto Legislativo 2 catalán. Iremos viendo o iré añadiendo ya normativa autonómica de lo que tengáis, pero bueno, como es básico, tampoco tenemos que darle más vueltas. Donde hay sesiones ordinarias, extraordinarias y extraordinarias y urgentes. ¿Esto por qué es importante? Básicamente porque suele caer siempre. O sea, no hay una sesión ordinaria urgente o una extraordinaria ordinaria, que a veces nos lían un poco. Las sesiones son ordinarias por la periodicidad que está preestablecida previamente
y extraordinarias cuando no tengan esa periodicidad y urgentes, además, si se convocan con menos de 2 días hábiles. Ahora veremos. Por tanto, vamos a ir viendo los órganos colegiados que tenemos y vamos a ver esos órganos colegiados cómo se regula un poco su régimen de funcionamiento, para que tengamos claro esas cosas que luego nos pueden preguntar y que son importantes. Lo primero que voy a haceros es un esquema, que luego desarrollaremos un poco. ¿Por qué hacemos el esquema? Bueno, porque así para cuando repaséis lo tendréis más claro. Y además, sobre todo los que estáis en la comunidad autónoma, luego tenéis que ver los demás. Bueno, pues es decir, la Comunidad Valenciana, por ejemplo, ya lo veremos después con el 121 y 122 de la Ley de Régimen Local de la Comunidad Valenciana, donde señala, claro, que las normas del Pleno se aplican a todos los órganos colegiados y eso desplaza al ROF. Bueno, pues esas cositas son las que tenemos que deslindarnos. Nos vamos a encontrar con que hay una sesión ordinaria. Artículo 47.2 de la Ley de Bases de Régimen Local, 113 de la Comunidad, lo que hemos visto, ¿no? 125 de la Ley 1/2003 de La Rioja, 97 del 2/2003 de la Comunidad Catalana, que ya hemos visto antes. Nos encontramos con que está la extraordinaria, letra A, de 47.2, y luego está la extraordinaria y urgente. ¿Vale? Y aquí vamos a ver cosas. Primero, la ordinaria, como mínimo, cada mes en los ayuntamientos de municipios de más de 20.000 habitantes y las diputaciones provinciales. ¿Cuándo será en ese mes? Por ejemplo, el tercer jueves de mes, que es lo que tengo yo. Vale. Cada 2 meses en ayuntamientos de municipios de población entre 5.001 y 20.000 habitantes. Y cada 3 meses en los ayuntamientos de municipios de una población de hasta 5.000 habitantes. Esa es la periodicidad ordinaria. El día exacto habrá que ponerlo, pero esto tiene que respetarse porque es legislación básica. Además, vamos a ver que el plazo entre convocatoria y celebración son 2 días hábiles. Límites. Veremos. Que no pueden incluirse asuntos que no figuren en el orden del día, salvo que se apruebe su inclusión. Ya os adelanto, ¿cómo? Mayoría absoluta. Luego lo veremos. Control. Es decir, eso es importante. En los plenos ordinarios, ¿vale?, la parte dedicada al control de los órganos, además, alcaldía, junta de gobierno, deberá presentar sustantividad propia y diferenciada de la parte resolutiva. Hay una parte en que vamos a hacer acuerdos y hay una parte de control. Y ya os diré luego, que lo veremos en una sentencia, que eso no es ruegos y preguntas, distinta, ¿vale? Y en su caso, en su regulación, la participación de todos los grupos municipales en la formulación de ruegos, preguntas y mociones. Bien. Más cosas. Extraordinaria. ¿Cuándo es extraordinaria? Cuando así lo decida el presidente o lo solicite una cuarta parte, al menos del número legal de miembros de la corporación. Del número legal, una cuarta parte. Quedémonos con estas cosas. Plazo, aunque sea extraordinaria, 2 días hábiles. Límites. Ningún concejal puede solicitar más de 3 al año. La celebración no puede demorarse más de 15 días hábiles y, de ser así, la convocatoria sería automática a las 12 horas del 10º día siguiente, del 10º día posterior a la solicitud. ¿Vale? Extraordinario urgente, cuando lo decide el alcalde, el presidente, y la urgencia no permita convocar con la antelación de 2 días hábiles. Claro, esta ya es la más tal. ¿Por qué? Porque hay mayor indefensión. Una cosa que tenemos que tener claro es que el artículo 23.2 de la Constitución ampara un derecho fundamental, que es el derecho a la participación pública, que es el que establece o asiste a los concejales en el uso de sus funciones. Una de ellas es estar informado de los asuntos que van a tratarse, en este caso, en el Pleno. Por tanto, necesita un tiempo mínimo para poder informarse y para formar su voluntad. Si hacemos una extraordinaria urgente, es decir, hay que tener cuidado porque, claro, aquí ya tenemos... ¿Por qué? Porque hay más requisitos porque, evidentemente, se está, en principio, conculcando ese derecho a la información. O puede lesionarlo. Por tanto, cuanto más nos vamos de la ordinaria, más vicios puede tener esa convocatoria. ¿De acuerdo?
Y en este caso, en cuanto al plazo, pues no hay, porque es extraordinaria y urgente. A todos estos hay que tener en cuenta varias cuestiones. Primera, quórum. Para que el Pleno quede válidamente constituido, le hace falta la asistencia de 1/3 del número legal de miembros de la corporación, nunca inferior a 3. Además, tiene que estar el presidente y el secretario de la corporación o quien legalmente le sustituya. Y ese quórum debe mantenerse durante toda la sesión. Es decir, que si el secretario se va, o el alcalde, no sé qué, como mínimo tiene que estar esto, y 1/3. ¿De acuerdo? Es decir, no vale que esté constituida y luego tal. Y luego, además, en cuanto a las votaciones, que lo veremos después, todo esto lo vamos a desarrollar. Ordinaria, nominal y secreta. Y también hay que tener en cuenta que la ausencia durante la votación, una vez iniciada la deliberación del asunto, equivale a abstención. Y, por último, que es una novedad introducida pues, por el COVID y tal, es que cuando concurran situaciones excepcionales de fuerza mayor con grave riesgo colectivo o catástrofes que impidan o dificulten de manera desproporcionada el poder reunirse, se podrá hacer de forma telemática las reuniones. ¿Vale? Novedad que se introdujo por el Real Decreto Ley 11/2020. Bueno, pues ya lo tenemos ahí. Pues bueno, pues con este tema vamos a desarrollar. Y lo vamos a ver a través de, primero, la convocatoria. Es decir, corresponde al alcalde presidente convocar el pleno. Claro, no convoca al secretario, convoca el alcalde presidente de pleno. Si la sesión es extraordinaria, tiene que motivarse. ¿De acuerdo? Evidentemente, salvo que las convocatorias sean automáticas. ¿Por qué? Porque lo pida una cuarta, ¿os acordáis? Cuando lo pida en este caso una cuarta parte tal, o por ejemplo una moción una moción de censura, etcétera, cuando hay convocatorias automáticas. ¿Vale? En este caso, a la convocatoria se acompañará un orden del día con los asuntos que se tienen que tratar, borradores de las actas anteriores que deban ser aprobadas y la convocatoria, el orden del día y esos borradores tienen que ser notificados a los concejales o diputados en su domicilio. Ya entendemos que es a través de la normativa que se establezca, por ejemplo, electrónica. Entre la convocatoria y la celebración de la sesión no podrán transcurrir menos de 2 días hábiles. Esto, bueno, es redundante, pero estamos siguiendo el ROF, pero acordaros que esto lo aplicaríamos con carácter subsidiario del Reglamento Orgánico Municipal, que lo que suele hacer es, bueno, pues definir estas cosillas. La convocatoria. Cosas que tenemos que tener clara. La convocatoria da lugar a un expediente. Expediente que se puede derogar. En este caso, la convocatoria da lugar a un expediente. Ese expediente tiene que constar los expedientes conclusos que la Secretaría prepara y ponga a disposición de la alcaldía. A veces cuando puede ocurrir que el alcalde Bueno, son cosas que pueden ocurrir. Aquí ya uno poco a poco va viendo de todo. El alcalde o la alcaldesa se emplean poner cosas en el orden del día que falta informe o que no tal, pues a veces el secretario establece o una diligencia de que hay expedientes que no están conclusos, ¿vale? Y van allí y ya luego pues que se haga lo que Dios quiera, ¿vale? Pero expedientes conclusos. Pues lo que tiene que mirar es que estén conclusos. El segundo, orden del día que lo fija el alcalde o el presidente en esa convocatoria. Copias de las notificaciones cursadas a los miembros de la corporación. Copia, bueno, si ya no procede, pero si pudiera, del anuncio en el tablón de dictos del ayuntamiento, diputación, en su caso de la prensa local. Minuta del acta. Copia de los oficios de revisión de acuerdos de la Administración del Estado y las comunidades autónomas cuando se hubieran realizado, cerrado la convocatoria, y la publicación de los acuerdos en el tablón de dictos. Estas dos últimas, el tablón de dictos y tal, pues hoy en día se entiende desfasado, ¿vale? Por lo que pone el ALEPAC. Por tanto, como es preceptiva la notificación de los miembros del orden del día, la Secretaría General deberá quedar debidamente acreditado el cumplimiento de este requisito. ¿Por qué? Porque acordaros que esto viciaría la sesión, en este caso el pleno. ¿Vale? Porque decíamos, porque además se está lesionando un hecho fundamental, que lo tengamos claro. En cuanto al acceso de los concejales al contenido de los expedientes, bueno, pues
Poco más tenemos que decir. Es decir, artículo 77 y artículo 14 del ROF. Del 77 de la Ley de Bases. Evidentemente, tienen derecho a acceder a cuantos antecedentes, datos o informes obren en poder de los servicios de la corporación y resulten precisos para el desarrollo de su función. La solicitud de ejercicio del derecho recogido en el párrafo anterior habrá de ser resuelta motivadamente en 5 días naturales siguientes a aquel en que se hubiese presentado. Y ya os digo que además el silencio es positivo. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Bueno, lo veis aquí en el caso del 14 del ROF. Cositas de la jurisprudencia. Os dejo una sentencia aquí del Supremo de marzo de 2022 que a los efectos de este derecho que parte del 23 de la Constitución señala que el derecho de acceso a expedientes y documentos por parte de los concejales que materialmente se reconocen en los artículos que hemos visto no puede quedar condicionado a que se trate de asuntos a debatir en el Pleno Municipal. ¿Por qué? Es decir, puede acceder a cualquier expediente. ¿Y eso qué significa? Hombre, significa que también que el concejal está sujeto a la labor o al deber de sigilo de los expedientes que pueda haber. Por eso, aquí os dejo una sentencia del TSJ de Castilla-La Mancha, de Castilla y León, perdón, del 22, que dice, obviamente, el concejal que acceda a la información solo puede utilizar los datos en el ámbito de sus competencias. Es decir, para el control de la actividad del ente de la administración local correspondiente, ya que otro uso sería incompatible con dicho fin. Además, sin perjuicio de deber de guardar el correspondiente confidencialidad y sigilo sobre el contenido de la misma que deba ser objeto de protección de datos, sin darle publicidad ni perjudicar intereses de la entidad local o de terceros. Y esto añade que lo establece también el 16.3 del ROF. Por tanto, no se puede limitar el derecho de acceso a los expedientes. No solamente dice, no, solo puede hacer los expedientes que van a pleno. Puede acceder a cualquier expediente. Hay 5 días y el silencio es positivo. Otra cosa es la responsabilidad que tiene ese concejal del uso debido de la información que contiene ese expediente, que es para controlar la actividad de los órganos de gobierno. Orden del día. Bueno, respecto al orden del día, será fijado por el alcalde. Fijaros que el secretario no aprueba la convocatoria, la aprueba el alcalde y tampoco el orden del día lo fija el alcalde, asistido por la secretaría, pero lo fija el alcalde. Podrá recabar la asistencia de los miembros de la hoy Junta de Gobierno y donde ésta no esté, pues los excedentes del alcalde. Bien. Ese orden del día solo pueden incluirse asuntos que hayan sido previamente dictaminados. ¿Vale? Por la, aquí aún le llama comisión informativa, luego ya vimos en su momento que cambió el nombre. ¿Por qué? Por la parte de control que tiene. Y, bueno, el alcalde, por razones de urgencia debidamente motivada, podrá incluir en los asuntos que no hayan sido dictaminados, pero no podrá adoptarse el acuerdo sin que el Pleno ratifique su inclusión en el orden del día. Ya os adelanto que esta mayoría es simple. ¿Vale? Luego lo veremos. Ahora veremos todo esto. Y luego, en el orden del día, incluirá siempre un punto de ruegos y preguntas. Y además, establecer que no, como novedad, ¿no? Y que además, pues bueno, pues ha sido recogida por los sentencias, tiene que haber una parte dedicada al control de los demás órganos de la corporación. Y esa parte dedicada al control debe ser con sustantividad propia y diferenciada de la parte resolutiva. Y que luego no forma parte de los ruegos y preguntas. Una sentencia que os dejo aquí, que cito, que de 2020, que dice que en las sesiones plenarias ordinarias debe dedicarse una parte al control, ¿no? Dice, mediante un apartado específico que tenga su propia, distinto y al margen del apartado relativo a ruegos y preguntas. ¿Y de por qué todo esto acaba? Porque todo esto acaba afectando a los derechos fundamentales de participación en la vida política de los concejales. Y por lo tanto, tiene mucha polémica. Por eso todas estas cosas están mucho y hay muchas sentencias. ¿Qué pasa si por lo que sea no quedan puntos pendientes en el orden del día del pleno y no se tratan todos? Pues lo que dice el Tribunal Supremo, os dejo aquí otra sentencia de 2022,
es que todos los puntos pendientes del orden del día de un pleno anterior deben ser recogidos en el orden del día del siguiente pleno, incluso si este es extraordinario. Establecido además que la inobservancia de este deber implica la quiebra del artículo 23 de la Constitución. La única excepción es que se acredite la imposibilidad de incluirlos por alguna razón. Tengamos esto en cuenta. Lo que decía antes, Constitución, tercio del número mínimo legal de miembros de la corporación, ¿vale? Y en todo caso, la asistencia del presidente y del secretario o quien lo sustituyan, manteniéndose estos quórums durante toda la sesión. ¿Vale? Luego está que, por otro lado, claro, si se trata de asuntos que no están incluidos en el orden del día y requieran informe preceptivo de la Secretaría o de la intervención, pues si no pudieran emitirlo en el acto, pues se podrá solicitar al presidente que quede en la mesa para su estudio y posterior realización del informe, 92 del ROF. Y luego también, en referente a esto, 94.3 del ROF señala que tanto la Secretaría como la intervención podrán intervenir cuando fueren requeridos por el presidente por razones de asesoramiento técnico o aclaración de conceptos. Es decir, que está todo más o menos trillado. En cuanto al quórum y en cuanto a la segunda convocatoria, bueno, pues es decir, si la primera convocatoria no existiera el quórum necesario, se tendrá convocada la sesión automáticamente en la misma hora 2 días después. Si tampoco entonces fue cuando se quórum necesario, la presidencia dejará sin efecto la convocatoria, posponiendo los asuntos para la próxima sesión ordinaria o, bueno, extraordinaria que se celebre. Ya hemos visto lo que nos está aquí, se tiene que tratar en la siguiente. Entendemos que esos 2 días pues, son hábiles, ¿vale? Por el 169 del ROF. Y, bueno, una vez tenemos ya con esto, entramos en los debates o entramos un poco en cómo se rige esto, ¿vale? Entonces, aquí vamos a hecho un esquema, porque luego esto es un poco rollo. A ver, el esquema. Básicamente, nos encontramos con que vamos a encontrar que a debate entran propuestas. Todos son propuestas. Y vamos a ver tipos de propuestas. Y ahora, cuando miréis un pleno por la tele de vuestro ayuntamiento o alguna cosa de estas, bueno, pues, no sé, espero que lo miremos con otros ojos, ¿no? Vamos a ver, ¿no? ¿Y esto que hacen aquí? ¿Qué? Bueno, vamos a verlo. En primer lugar, dictamen. El dictamen es la propuesta que se somete al pleno habiendo sido estudiada por la comisión, entre comillas, informativa. Y tiene una parte expositiva y el acuerdo que se tiene que adoptar. Vale. Segunda cuestión. Una proposición. Una proposición es una propuesta. Y el dictamen también es una propuesta. ¿Pero qué le pasa a esta propuesta? Bueno, pues esta propuesta es una propuesta que está incluida en el orden del día. Está incluida en el orden del día. Pero no está dictaminada por la comisión informativa. ¿Vale? No está en la sesión informativa. Por tanto, lo que habrá que hacer es que antes de debatir y votar, hay que ratificar la inclusión en el orden del día. ¿Cuál es la mayoría para la inclusión en el orden del día? En principio es mayoría simple. ¿Por qué? Porque la absoluta la regula, ahora veremos, para las mociones. ¿Qué es una moción? Otra propuesta. La propuesta que se somete directamente a conocimiento del Pleno al amparo de lo visto en el artículo 91.4 del reglamento, es decir, del ROF. Una proposición presentada por urgencia por un grupo político. Se podrá hacer por escrito o formularse por escrito o oralmente. Pero el tema es que no figura en el orden del día. ¿De acuerdo? No figura en el orden del día. Entonces, como no figura, ¿qué hacemos?
Cuál es mayoría. Tenemos que ir a dos artículos. Artículo 51 del texto refundido del régimen local y el 83 del ROF. Dice, serán nulos los acuerdos adoptados en sesiones extraordinarias sobre asuntos no comprendidos en sus convocatorias, así como los que se adopten en sesiones ordinarias sobre materias no incluidas en el orden del día, salvo que se declare urgente por el órgano correspondiente con el voto favorable de la mayoría del artículo 47.3, hoy 47.2. Es decir, absoluta. ¿De acuerdo? Y aquí os dejo una sentencia del Supremo del 2020 que dice la mayoría necesaria para incluir, por si no os queda claro del artículo, la mayoría necesaria para incluir por vía de urgencia asuntos en el orden del día de las sesiones del Pleno de un ayuntamiento es la mayoría absoluta. Por remisión a esto que os he dicho, que lo vuelvo a explicar. ¿Y por qué entendíamos entonces que en la proposición era simple? Por el principio de especialidad, es decir, solamente es mayoría absoluta lo que diga la ley y en concreto el 47.2 de la ley reguladora de bases del régimen local. Entonces, si aquí no distingue, no podemos distinguir. Por tanto, para la proposición entendemos que la mayoría es simple y que para la moción la mayoría es absoluta. ¿Tenemos claro? ¿Vale? Sí, lo tenemos claro. Cositas, claro, cositas está que luego habría que ver en la normativa autonómica que tenéis en cada comunidad si hay divergencias sobre esto o hay otros requisitos, otras historias. Porque yo, si no, esto no acabaría nunca, pero es decir, yo explico lo que pone el ROF, no se irá mucho, pero que sepamos un poco esto, ¿vale? Entonces, propuestas que van al pleno, dictamen, proposición y moción. Y aquí hemos visto las diferencias que hay, de acuerdo con el ROF. Salvos, reglamentos orgánicos, salvas, legislación autonómica que desarrolle la materia. Bien. Más cuestiones. Voto particular. A ver, el voto particular es una propuesta también, pero es una propuesta de modificación de un dictamen que forma parte, que lo ha hecho, de un miembro de la comisión informativa y deberá acompañar al dictamen desde el día siguiente a su aprobación por la comisión. Es decir, estamos en la comisión informativa, hay un dictamen y en el seno de la comisión informativa dice, oiga, yo propongo otro dictamen o propongo modificar ese dictamen. Eso es un voto particular y eso va a pleno. Y habrá que votar primero si se acepta ese voto particular o no. Si no se acepta, pues entraremos al tema del dictamen. ¿De acuerdo? Entonces, la propuesta de un voto particular no se da en el pleno, se da en la comisión informativa y de ahí va a pleno y dice, pero mire, la comisión informativa ha deliberado y en esa deliberación se les trae como un dictamen y una propuesta de modificación de ese dictamen. Vale. La enmienda. Aquí la enmienda es la propuesta de modificación de un dictamen o una proposición. Dictamen, proposición, ya vemos que no son palabras que estén vacías, ya hemos visto el contenido que suponen. Presentada por cualquier miembro mediante escrito presentado al presidente antes de iniciarse la deliberación del asunto. Modificación del dictamen antes de iniciarse la deliberación del asunto. ¿Vale? Y aquí os dejo una sentencia, es interesante, es un poco lío, pero es interesante, del 2022, porque habla de, claro, es decir, esto también forma parte, el derecho a presentar enmiendas, de lo que se llama ius in officium de los concejales, derecho que está consagrado por el 23.2 de la Constitución. Es decir, ¿el qué? El poder presentar enmiendas. De hecho, antes lo veíamos, cuando el presupuesto va a pleno, acordaros que va a pleno y se sujeta a aprobación, enmienda o devolución.
Pero bueno, nos interesa bien esto porque en esta sentencia venía porque no le han dejado hacer una enmienda. Claro, se ha ido ¿por qué? Ya lo vimos, por la protección de derechos fundamentales. Ya llega el Supremo, es decir, que tampoco que ha tenido recorrido. Dice, las enmiendas deberán guardar relación con un punto del orden del día y la normativa citada no prevé un plazo para su presentación, como tampoco que en caso de enmiendas a la propuesta de presupuesto, que es el caso, sea previamente informadas, dictaminadas o sometidas a previa consulta de la comisión informativa. Y ahora bien, tampoco que deban serlo por la intervención. Ahora bien, el alcalde puede ordenar a los funcionarios de Secretaría de Intervención que intervengan en el Pleno para el asesoramiento técnico o aclaración de conceptos. Lo hemos visto antes, ¿os acordáis? Del 94 del ROF. Y si estos lo piden, pues oye, pues puede decir, pues deja en la mesa para su informe, según lo que vemos aquí. Pero bueno, que no me interesaba aquí porque llegaba un poco de los límites o cómo podía establecerse la enmienda. Y luego ya nos encontramos con el ruego. El ruego ya no es una propuesta, pero es decir, no a nivel de adoptar un acuerdo. Es decir, no hay votación. No se vota, no hay una parte resolutiva, sino que yo le propongo a los órganos de gobierno que actúen de una determinada manera. Se puede debatir sobre esto, que es la típica clase de que tenemos la parte resolutiva, donde se adoptan los actos administrativos o las disposiciones, ¿no? Donde se aprueban los acuerdos, sean reglamentos, sean actos, etcétera. Donde tenemos luego la parte, digamos, de control. Y luego están ya los ruegos y preguntas. Acordaros que la parte de control es una parte diferenciada de esas dos. Es decir, un ruego no es la parte de control. Lo que decimos es que en el ruego es una propuesta que no tiene votación. ¿Se puede debatir? Bueno, sí, se puede debatir, pero no tiene votación. Y luego están las preguntas. Aquí ya es cualquier cuestión planteada a los órganos de gobierno en el seno del Pleno. Entonces pueden hacerlas todos los miembros de la corporación, los grupos municipales, a través de sus portavoces. Aquí ya lo que digo, será normativa autonómica, reglamento orgánico, quien va a sacar aquí, punta a todo esto. Pero bueno, que yo creo que para que una primera, sabemos el ROF, pues luego ya cada uno ya profundizamos en la normativa, pero ya tenemos un poco desbastado todo esto, qué significa y por qué. Votaciones, lo vimos en el enlace este. Las votaciones nos encontramos con que son de dos tipos, ordinarias, nominales y secretas. Las ordinarias son las que manifiestan por signos convencionales de asentimiento, disentimiento o abstención, que es el sistema normal, ¿no? Nominales. Nominales son aquellas en las que se hace por llamamiento, por orden alfabético. El último es el presidente y cada miembro, pues, el llamado responde en sí, no o me abstengo. Y lo solicita un grupo, aprobar el pleno por mayoría simple, ¿vale? El que sean así, que sean nominales. Y luego están las secretas, que son las que se realizan por papeleta de que cada miembro de la corporación vaya depositando en una urna o en una bolsa. Estas son las que generalmente se hacen cuando se trata de elección o decisión de personas. Por ejemplo, el alcalde. Lo que pasa es que, acordaros que tú en el reglamento orgánico lo puedes cambiar. De hecho, en el ayuntamiento, el reglamento orgánico figura que la elección del alcalde es por voto nominal. No hay secreto. Entonces, digamos que este es el tipo de votaciones que hay, pero que tú puedes, pues cambiar los acuerdos más o menos de cuando puedan ser. ¿Vale? Por ejemplo, yo qué sé, en la normativa de La Rioja, que es la que tengo aquí más a mano ahora, en la Ley 1/2003, me dice, podrá ser secreta la votación para la elección o decisión de personas cuando así lo acuerde el Pleno por mayoría absoluta. ¿Vale? Entonces, pues el acuerdo de pleno para hacer otro, pues es por mayoría simple también en La Rioja, no dice más. ¿Vale? Y dice otra vez que la ordinaria es el normal. Quiere decir que al final todo es más o menos igual, pero cambia cosas. Mayorías. Vale, vamos a votar. ¿Pero qué mayorías son aquí? Bueno, en primer lugar es lo que decíamos antes, ¿no? La regla general es que todo aquello que no se diga que es absoluto, todo acuerdo que no requiera mayoría absoluta, es mayoría simple. ¿Y cuándo se da la mayoría simple? Bueno, pues cuando de los miembros presentes exista
más votos afirmativos que los negativos, manteniéndose el quórum. ¿De acuerdo? Dice, bueno, ¿cuáles son los que requieren mayoría absoluta? Bueno, la mayoría absoluta es aquella que sea del número legal de miembros de la corporación, no de los asistentes. ¿Vale? No es mayoría absoluta de los miembros que estén, sino del número legal. Tienes 21 concejales, pues 21 concejales, pues ya sabemos. ¿Vale? 11. Vale. Bueno, de acuerdo. ¿Qué casos? ¿Cuáles son? Bueno, vamos a ver. Yo, como truco memotécnico, os diré que yo lo que aplicaría aquí es, bueno, es decir, yo pondría con mayoría absoluta aquellas cuestiones que tengan un carácter casi que irrevocable, ¿no? Para entenderlo. Sí, es irrevocable. Entonces, cuando esto sea así, pues yo lo aplicaría a esto. ¿Cómo son? Por ejemplo, crear, suprimir municipios o alterar el término municipal. ¿De qué estamos hablando? Otra, creación, modificación y supresión de entidades locales que se refiere el 45 de esta ley, que son otras entidades locales. Claro. ¿Vale? Delimitación del término municipal, pues irrevocable también. Alteración del nombre y la capitalidad del municipio. De bandera, enseña o escudo. Reglamento orgánico, os lo he dicho antes. El reglamento orgánico es la única ordenanza que requiere mayoría simple, mayoría absoluta. Las demás son de mayoría simple. ¿De acuerdo? Bueno, que, por ejemplo, en normativa urbanística, no me atrevo a decir ahora las mayorías, pero bueno, ya es legislación especial. En todo lo que estamos viendo, las ordenanzas, por ejemplo, incluido el presupuesto, la mayoría es simple, excepto el reglamento orgánico. Creación, modificación o disolución de mancomunidades u otras organizaciones, así como la adhesión a las mismas, la aprobación y modificación de estatutos. Transferencias de funciones o actividades a otras administraciones públicas, así como la aceptación de las delegaciones o encomiendas de gestión realizadas por otras administraciones. ¿Vale? Aquí me queda la duda de la... Claro, aceptación de delegaciones. Entonces, las delegaciones que hace la administración local a otra son de mayoría simple. Pero claro, cuando hay transferencia de funciones, podía haber puesto delegación y ya quedaba cerrado. ¿Vale? Pero en principio sería así. En principio, las delegaciones, la aceptación. La renuncia, por ejemplo, sería mayoría de la delegación, sería mayoría simple. Aquí no hay duda. Cesión de aprovechamiento de bienes comunales, lo veremos en el tema 14. Concesión de bienes o servicios por más de 5 años, siempre que su cuantía exceda del 20% de los recursos ordinarios del presupuesto. Acordaros, ordinarios, no corrientes. Municipalización y provincialización de actividades en régimen de monopolio. Aprobación de la forma concreta de gestión del servicio correspondiente. Decimos, creamos un servicio, ¿cómo lo vamos a gestionar? Mayoría absoluta. Luego también lo que se llaman operaciones financieras o de crédito, concesiones de quitas y esperas cuando su importe supere el 10% de los recursos ordinarios del presupuesto, así como las del 177.5, es decir, un préstamo de legislatura. Bueno, lo veremos cuando veamos en el tema de 17 los créditos extraordinarios, porque un préstamo de legislatura es para financiar un crédito extraordinario o un suplemento de crédito y, evidentemente, lo que viene a decir es que es un préstamo, es el único caso, en principio, donde tú puedes tener un préstamo para financiar gasto corriente, es decir, para inversión, y lo que marca es que lo tienes que devolver cuando acabe la legislatura. Tiene que estar devuelto. Entonces, pues bueno, pues se le dan préstamo de legislatura. Nunca he visto ninguno, pero sí, igual lo vemos. Los acuerdos que corresponde adoptar a la corporación en la tramitación de instrumentos de planeamiento general previstos en la legislación urbanística. Bueno, la enajenación de bienes cuando su cuantía exceda el 20% de recursos ordinarios del presupuesto. Y luego la alteración de la calificación jurídica de los bienes demaniales o comunales.
Es decir, la pregunta luego es, ¿esto significa que tú un bien demanial o un bien comunal lo alteras la calificación jurídica, salvo que haya una mutación demanial, pues lo transformas en un bien patrimonial? Pero pasar de un bien patrimonial a un bien demanial, ¿vale? Es decir, ahí no está hablando, ahí la mayoría sería simple. Pues claro, luego esto son matices, ¿no? Cesión gratuita de bienes a otras administraciones o instituciones públicas, ¿vale? Y las que diga la ley. Por ejemplo, como hay un ejemplo de la consulta popular del artículo 71 de la Ley de Bases de Régimen Local, que dice, tiene que ser por... vale, pues ya lo tenemos claro. Aquí os dejo simplemente para los que estáis en municipios de gran población. En el 123 no voy a... Os lo dejo aquí, donde ya os he dejado en rojo las que requieren mayoría absoluta. Es decir, las que están en negra son mayoría simple. ¿De acuerdo? Es decir, como hay algunos que tal, pues bueno, ya vamos preparando aquí, yo qué sé, pues, lo sepáis. Vale, más cositas. Bueno, pues es lugar de celebración del pleno. Pues lugar de celebración del pleno tiene que ser la casa consistorial. ¿No? Es decir, el pleno se celebrará en la casa consistorial, palacio provincial o sede de la corporación, salvo fuerza mayor. ¿Vale? Y lo que os decía, es de, en lugar preferente del salón de sesiones estará colgada o colocada la figura de la efigie del rey, de su majestad del rey. Bueno, pues este es el objeto de la sentencia que os dije de la prevalencia del rojo de carácter básico cuando habla de carácter institucional. También en el artículo 49 del texto refundido del régimen local, dice las sesiones se celebrarán en la casa consistorial o en el palacio que constituya la sede de la respectiva corporación, salvo fuerza mayor y tenga que hacerse en otro sitio. ¿Se puede cambiar? Bueno, en principio no. Así lo dice el Supremo en sentencia de 2013, que os dejo aquí. No voy a entrar en más. ¿Hay alguna excepción? Lo que hemos visto antes. El artículo 46.3, que marca la final segunda del Real Decreto Ley 11/2020. Hemos visto antes, tampoco tal. Bueno, pues hasta aquí el Pleno. El Pleno. Entonces, vamos a ver ahora la Junta de Gobierno. La Junta de Gobierno. Bueno, aquí os dejo que en 2003 dejó de llamarse Comisión de Gobierno, es Junta de Gobierno. Lo tengamos aquí. Claro, ¿cómo funciona esto? Y aquí suele haber las divergencias. Claro, funciona salvo previsión del ROM, porque aquí sí que hablamos que tiene el carácter básico, o sea, prevalente sobre el ROM, el Reglamento Orgánico Municipal. Entonces dice, primero, la Junta de Gobierno celebrará sesión constitutiva a convocatoria del alcalde o presidente dentro de los 10 días siguientes a aquel en que se hayan designado los miembros que la integran. En previsión o en defecto de previsión expresa del reglamento orgánico, la entidad celebrará una sesión ordinaria cada 15 días como mínimo. ¿Se puede cambiar? Le corresponde al alcalde fijar mediante decreto el día y la hora en que va a celebrarse la sesión ordinaria. Y estas sesiones extraordinarias y urgentes, pues y las urgentes tendrán lugar cuando, con tal carácter, sean convocadas por el alcalde. Y podrá el alcalde en cualquier momento reunir a la Junta de Gobierno cuando estime necesario conocer su parecer o su asistencia para dictar resoluciones en el ejercicio de las atribuciones que le correspondan. Acordaros que las funciones natas de la Junta de Gobierno en régimen común es el asesoramiento al alcalde. Es decir, lo demás son todas las que le deleguen los demás, alcalde o pleno. ¿Vale? Se harán en la Casa Consistorial, Palacio Provincial, etc. En cuanto al régimen de sesiones, igual que en el Pleno. ¿Vale? En cuanto al Pleno, nos encontramos con que, claro, 113 del ROF dice, las sesiones de la Junta de Gobierno, no comisión, se ajustarán a lo establecido en el capítulo primero de este artículo. Es decir, en el Pleno. Vale, bien. Aquí bien. Ahora llega aquí un poco lo raro. Dice, claro, entre convocatoria y celebración no podrán transcurrir menos de 24 horas, salvo en sesiones extraordinarias y urgentes en las que antes de entrar a conocer asuntos incluidos en el orden del día deberá ser declarada la urgencia.
por mayoría absoluta de los mayoría, perdón, de los miembros. Vale, bien. Pero es que, claro, en la Comunidad Valenciana tenemos una peculiaridad. Y aquí tenéis que cada una mirar vuestra normativa. Que, bueno, yo qué sé, más o menos yo no he encontrado mucha cosa, pero sí. ¿Por qué? Porque en la Comunidad Valenciana nos dice en el artículo 120, lo que es la Comunidad Valenciana, este artículo, por favor, hay que tenerlo, dice que las reglas y requisitos generales relativos a la convocatoria y al sistema de votación del Pleno serán aplicables a los demás órganos colegiados. Por lo tanto, aquí no aplicamos lo que marca el ROF, sino que está desplazado por la Comunidad Valenciana. Por lo tanto, no son 24 horas, son 2 días hábiles. ¿De acuerdo? Cataluña, el artículo 17.1 de la ley 27/2010 habla de 48 horas. ¿De acuerdo? Y luego las demás sigue la normativa estatal, no pone mucho más. Tengo que poner un poco las pilas con la cosa autonómica por si hay alguna divergencia, porque aquí sí las hay. Pero bueno, lo que os he dicho, en la Comunidad Valenciana esto no se aplica y el reglamento orgánico lo puede cambiar. Y ahí ya no puedo entender. Ya puedo mirar la normativa autonómica, pero ya reglamentos orgánicos. No. Las sesiones de la Junta de Gobierno no serán públicas. Sin perjuicio de la comunicación de acuerdos a la Dirección Estatal Autonómica. 10 días de enviarse a los miembros de la corporación en la copia del acta. Vale, nada más que decir de esto. Luego, para la válida constitución de la Comisión de la Junta de Gobierno se requiere la asistencia de la mayoría absoluta de sus componentes. Y claro, ¿qué pasa aquí? Pues que tampoco nos vale. ¿Por qué? Porque, claro, es decir, aquí hablamos de que 1/3 del número legal. ¿Vale? Entonces, y en los casos en los que la Junta ejerza competencias delegadas por el Pleno, será preceptivo el previo informe de la Comisión Informativa y además serán públicas. ¿Por qué? Porque el Pleno es público. Y aquí os dejo 71 de la Ley de Bases de Régimen Local, que es donde marca, y una sentencia del Constitucional de 2013 que pues así lo establece. Y luego las actas de las sesiones de la Junta de Gobierno se transcribirán al libro distinto de las sesiones de Pleno. Habrá un libro de decretos, un libro de actas de la Junta de Gobierno y un libro del Pleno. Más cosas. En la Junta de Gobierno, cuando las reuniones sean deliberantes, es decir, que si yo lo que soy el alcalde y lo que quiero es la opinión de que me asistan para hacer un decreto, pues no podrá adoptar ningún acuerdo, ¿vale? Sino que se puede formalizar el resultado de las deliberaciones en forma de dictamen, ¿vale? Otra cosa importante, bueno, pues tanto en las reuniones de la Junta de Gobierno, el alcalde podrá requerir la presencia de miembros de la corporación no pertenecientes a la Junta o de personal al servicio de la entidad al objeto de informar en lo relativo al ámbito de sus actividades. ¿Vale? Tampoco puede pedir, pues bueno, van a tener un acuerdo y a veces llaman al técnico correspondiente para que informe lo que sea oportuno y tal. Bueno, pues ya está, se hace y no tiene más historia. Comisiones informativas. Claro, lo que decíamos antes, usamos el mote, le damos comisión informativa pues para abreviar, pero no tenemos, cuando estudiemos, que quedarnos con eso. No se llaman comisiones informativas, son comisiones que tengan por objeto el estudio, informe y consulta de los asuntos que haya pleno, así como el control de los órganos colegiados, de los órganos de gobierno. Porque, claro, ya no solamente dictamina, tiene más cuestiones. En este caso, un poco lo que decíamos, va a haber unas sesiones que son ordinarias, que tendrán la periodicidad que se establezca el Pleno, pero la fijación del día y la hora le corresponde al alcalde o, en su caso, al presidente de la comisión, 134 del ROF. Las sesiones extraordinarias las convoca el alcalde presidente cuando lo considere o lo acuerde un cuarto de miembros de la comisión y debe estar notificada con antelación de 2 días hábiles, salvo las urgentes y tal. Claro, todo esto, ¿qué pasa? Acordaros de, pues bueno, que en la Comunidad Valenciana pues nos remite a lo mismo, a la normativa del Pleno. Entonces, ¿qué dice el Pleno?
Pues que el Pleno, acordado del 46.2, letra C de la Ley de Bases de Régimen Local, dice el Pleno se constituye válidamente con la asistencia de 1/3 del mínimo legal de miembros que nunca podrán ser inferior, lo que hemos visto, ¿no?, del secretario y del alcalde. Lugar de celebración puede ser en la sede o en otras dependencias. El quórum, pues es un poco lo que decíamos, ¿no?, que habla de mayoría absoluta. Es decir, en la Comunidad Valenciana se requiere 1/3 del número legal porque es lo que marca el 46.2. ¿Vale? Dictámenes, los debates, pues bueno, pues igual que el Pleno, en cuanto al régimen de cómo se hacen los debates, intervenciones y tal, 135.2 del ROF. Mayorías, aquí en las comisiones informativas, la mayoría es simple, no existe el régimen de mayoría absoluta. ¿Vale? Simple con voto de calidad del alcalde en caso de empate. Otra cosa es que el acuerdo que dictamine vaya a ir al Pleno con la mayoría que corresponda. Solo puede, esto a veces me hace gracia, pero cuando trabajas te das cuenta que, por ejemplo, la última comisión es un cajón de desastre y han metido todo, pero competencia, solo se pueden deliberar sobre asuntos de su competencia, de no ser que así se pueda hacer en la convocatoria conjunta de 2 comisiones. Bueno, esto no es así. En la práctica, en la mía de Hacienda me lo meten todo. Resultado, el dictamen puede ser favorable a la propuesta o bien formular otro. Y si algún miembro no está de acuerdo, pues puede hacer lo que hemos dicho, un voto particular para su defensa en el Pleno. Hemos visto antes. Pueden, en cuanto a los no miembros, pues en la Comisión de Hacienda es obligada la asistencia del interventor y en el resto el presidente puede requerir la presencia de concejales, no miembros y personal a efectos informativos. Es igual que en la Junta de Gobierno, ¿de acuerdo? Y respecto de las actas, remite al 109 del ROF, que luego veremos, debiendo incluir tanto el dictamen como, en su caso, el voto particular. Bien. ¿Vale? Ya lo que hemos visto. Sobre la Comisión Especial de Cuentas. La Comisión Especial de Cuentas, recordaros que es un órgano necesario del 20 de la Ley de Bases de Régimen Local, y en cuanto al funcionamiento la tenemos en el 116 de la Ley de Bases de Régimen Local y el 127 del ROF. Bien, una cosa, es decir, bueno, las cuentas, a ver, ¿cuál es el objeto? Pues someter a dictamen las cuentas general de la corporación. ¿Vale? Claro, su régimen general de funcionamiento en la Comunidad Valenciana es lo mismo que hemos visto del Pleno. Pero bueno, como normativa dice, antes del 1 de junio pues debe ser sometido a informe de la Comisión Especial de Cuentas que está constituida por los miembros de los distintos grupos políticos. El ROF, en el 127, establece que su constitución, composición, integración y funcionamiento lo hace como una comisión informativa. Lo que pasa, que es una cosa que tenemos que tener en cuenta, y es que, es decir, a veces te ocurre que tendemos a entender que la Comisión Informativa de Hacienda es la Comisión Especial de Cuentas, y eso no es así. Porque para que sea así, a través de reglamento orgánico o mediante acuerdo adoptado por el Pleno de la Corporación, la Comisión Especial de Cuentas podrá actuar como Comisión Informativa Permanente de Hacienda. Pero se requiere eso. Si no, será una comisión más distinta de la de Hacienda. Además, os lo pongo aquí porque, bueno, también es que se modificó hace poco. Lo que decimos aquí es que la Comisión Especial de Cuentas, bueno, antes del 15 de mayo del ejercicio siguiente, se tenía que formar por la intervención la cuenta general que será sometida antes del día 1 de junio a informe de la Comisión Especial de Cuentas de la entidad local. Vale, esto ya lo hemos visto. Dice, será expuesta al público por un plazo de 15 días. El tema está en que esos 15 días, ¿vale?, fueron modificados por la Ley 11/2020, se modificó. Es decir, antes ponía que se hacía de 8 días más. ¿Vale? 8 días más. 15 días y 8 días más donde podáis examinarla y hacer todo esto. Claro, decir, a ver, bueno, pues que lo tengamos en cuenta, porque es una novedad. En lo de los 8 días más que había antes se ha quitado.
No son 15 más 8, que son 15, vaya. Y los 15, pues claro, son naturales, son hábiles porque no pone ahí nada a esto, ¿vale? Luego, además, bueno, pues una vez el Pleno se haya pronunciado, aprobándolo o rechazándolo, el presidente de la corporación la rendirá ante el Tribunal de Cuentas. Bueno, ya está. Si queréis un poco más de información, en cuanto al contenido, os dejo, bueno, pues nada, pues la instrucción de contabilidad de 2013, la regla 45, establece un poco lo que tiene que tener, ¿no? Que es el balance, cuenta de resultado económico patrimonial, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo, liquidación del presupuesto, la memoria, etcétera. Para que lo tengáis ahí, tengáis un poco cerrada. ¿Qué peculiaridades hay en la Comunidad Valenciana? ¿Vais a permitir? No, simplemente que hará lo mismo que hemos visto, pero aquí habla de reuniones preparatorias. Se podrán celebrar reuniones preparatorias si el presidente o una cuarta parte del número legal de miembros de la corporación lo solicita. Y la cuenta general, así como sus justificantes, pues eso, está a disposición de los miembros de la comisión para que la puedan examinar y consultar como mínimo 15 días antes de la primera reunión. ¿Vale? Luego, además, pues bueno, si así lo determina el reglamento orgánico o acuerdo de pleno, podrá actuar como comisión informativa permanente. Un poco aquí traslada lo que ponía en el ROF, que ya hemos visto, pues también lo pone en la comunidad autónoma, lo tenemos ahí, no vamos a entrar más. Y, bueno, poco más que decir, no vamos a entrar aquí en más historias, ¿vale? Entonces, Cataluña, y en cuanto al resto de órganos colegiados, pues un poco trasladar lo que hemos visto antes, que el artículo 120 del régimen local de la Comunidad Valenciana establece en el que en los órganos colegiados se aplicará los sistemas de votación y convocatoria que se aplican al Pleno. Entonces, claro, aquí aplicaremos eso. Hay que ver si el resto de comunidades tienen esto. Por ejemplo, en La Rioja, en la Ley 1/2003, el artículo 141, dice las reglas y requisitos relativos a convocatoria y al sistema de votación del Pleno serán aplicables a los demás órganos colegiados. Es decir, se van copiando unas a otras. Entonces, que probablemente esos demás, entonces los que estáis en La Rioja, pues bueno, que sepáis que en esto ya iré poniendo más, pero bueno, ya tenemos algo, ¿vale? Bueno, pues esto es lo que hemos visto. Sobre esto, si queréis, bueno, pues completar esto, aquí os dejo. Estos son está muy bien porque son de los códigos del BOE. Es decir, hay un código en los códigos estos del BOE. De hecho, aquí hacéis clic en la ficha y tenéis el enlace, pues tenéis el tema de, bueno, pues hay un tratado que está bastante bien, un manual, que es gratis, un PDF, pero que puedes manejarte con él y está chulo. Entonces, si lo queréis ver, pues ahí tenéis más información sobre pues, los regímenes especiales de las provincias, entidades supramunicipales, etcétera. En la página 89 tenéis todo esto. Yo aquí ya, para lo que nosotros queremos, no vamos a profundizar más. Bueno, ¿alguna cuestión? ¿Os habéis dormido? ¿Tenéis algo que decir? Yo me estoy quedando sin voz. Pues venga, vamos a la siguiente parte de la clase y ya acabamos. Que quiero acabar el tema hoy. Vamos a ver la última parte del tema, que son las actas y certificaciones de los acuerdos. Esto pues es importante, ¿no? Vamos a hacer lo mismo que hemos dicho antes, pero no voy a... Es decir, partimos de un poco de la jerarquía o de la normativa que vamos a aplicar, ¿no? Es decir, es lo mismo que hemos visto al principio de la clase respecto a los órganos colegiados. Es decir, legislación básica, legislación autonómica, artículos no básicos del texto de refundido del régimen local, el reglamento orgánico municipal, ¿vale? Y luego, por último, tenemos el ROF, el reglamento 2578/86, con la misma peculiaridad que hemos visto antes, ¿no? El tema institucional, del tema de organización de órganos colegiados, ¿no? De la prevalencia y tal. Me remito a lo que hemos visto, no voy a extenderme más. Bueno, pues dicho esto, las actas, ¿no? Ahí tenéis la normativa que vamos a aplicar de ese régimen jurídico y, bueno, pues partimos del artículo 50 del texto refundido de régimen local, que si miramos en la
En la en disposición final séptima, pues es básico y establece, ¿no?, que de cada sesión se extenderá acta por el secretario de la corporación, haciendo constar como mínimo fecha, hora de comienzo y fin, nombres del presidente, asistentes, asuntos tratados, resultado de los votos, acuerdos adoptados, y deberán recogerse sucintamente las opiniones emitidas. Claro, esto hay siempre polémicas y tal. Vamos a hacer una esquemilla del contenido de las actas del 109.1 del ROF, ¿vale? Bueno, pues en este caso lo que tenemos aquí es, bueno, quién expide el acta, el secretario de la corporación o quien realmente lo sustituya, ¿no? Ahí tenéis la referencia a los artículos. En los municipios de gran población será el secretario general del Pleno, 122.5 de la Ley de Bases de Régimen Local, claro, que debe contener, bueno, pues como os comentaba en la ficha anterior, un mínimo que el ROF lo complementa, ¿no? Lugar de la reunión, municipio y local en que se celebra, día, mes y año, ¿vale? Hora en que comienza, nombre del presidente de la corporación, de los presentes, ausentes, los que vienen excusados, los que no vienen excusados, porque a veces si hay excusa, ¿verdad? Si no te excusas puedes estar sujeto a sanción. El reglamento orgánico, el carácter de la sesión, si es ordinario, extraordinario, ¿vale? Si es en primera o en segunda convocatoria, debe existir el secretario y presencia del funcionario responsable de la intervención, pues cuando concurran, si establece ahí. Asuntos que se examinen, opiniones sintetizadas por grupos o miembros de la corporación que hubiesen intervenido con las deliberaciones o las incidencias de estas. Y luego está votaciones, ¿vale? Como hemos visto ya, pues cada miembro, nominales, etcétera, pues todo recogido ahí. Y la parte dispositiva, es decir, los acuerdos que se han adoptado, que es, vamos, lo más importante. Al final todo se ha deliberado para acordar que eso debe quedar clarísimo, ¿no? Hora en el que el presidente levante la sesión y, bueno, pues ¿qué pasa si no se celebra la sesión? Bueno, pues el secretario suplirá el acta con una diligencia autorizada con su firma en la que consigne la causa, nombres de los concurrentes y los que hubieran excusado su asistencia. Como decíamos aquí, habla de la sucinta relación y tal. Toda la polémica viene básicamente porque la ley de 40 sí que establece que se puede, cualquier órgano, acordaros que la ley 40, en cuanto a órganos colegiados, la podemos aplicar con carácter supletorio. Es tipo la LEPAC en procedimiento, pues aquí en formas de liberación de órganos. Claro, aquí no hay supletoriedad. ¿Por qué? Porque creo que el ROF lo ha dejado bastante claro. Entonces, lo que dice es que, bueno, pues aquí dice, cualquier miembro tiene derecho a solicitar la transcripción íntegra de su intervención o propuesta, ¿vale? Siempre que ausencia de grabación o tal. Claro, lo que tenemos que tener claro es que la adicional 21ª de la Ley 40 señala que las disposiciones previstas en esta ley relativas a órganos colegiados no serán de aplicación a los órganos de gobierno de las entidades locales. Entonces, esto no se aplica. ¿Por qué? Porque el ROF y la normativa local tiene... Entonces, puedes establecer en un reglamento orgánico el tema de la transcripción íntegra de la intervención. Sí, pero si vamos a aplicar el ROF dice que no, habla de sucinta expresión, no habla de todo eso. ¿Vale? Bueno, simplemente lo pongo como anécdota porque a veces te encuentras con que conste literal. Conste literal, pues no tiene por qué constar literal. Es decir, lo que dice el secretario lo que hace es sucinta, una sucinta representación de lo que se ha dicho ahí, ¿no? Un resumen, no tiene por qué establecer, salvo que quiera, una transcripción literal de lo que ahí se ha establecido. ¿Vale? La aprobación del acta. Una vez se ha elaborado el acta, bueno, pues el 121.2 de la Ley Regional de Régimen Local de la Comunidad Valenciana dice que, bueno, se someterá a votación en la sesión ordinaria siguiente, ¿vale? Lo que dice es que, claro, dice, sin que en ningún caso se pueda modificar el fondo de los acuerdos. Claro, faltaría más, ¿no? Es decir, ya si vamos al ROF, bueno, pues el ROF te dice que el acta, una vez aprobada por el Pleno, se transcribirá en el libro de actas, ¿vale? Y si el ROF no lo pusiera, pues el momento de la aprobación del acta sería el de la sesión siguiente, aplicando el carácter supletorio de la Ley 40, 1915. Aquí sí, pero claro, si la Ley de Régimen Local o el Reglamento Orgánico lo estableciera, pues ya tendríamos cerrado el tema. Es decir, acordaros que a la Ley 40 vamos con la última ratio.
porque los órganos colegiados están bastante regulados, pero sí se aplicaría como para cubrir las lagunas que en materia de órganos colegiados nos encontráramos aquí. Vale, más cosas. El libro de actas. El libro de actas los recoge el 52 del texto refundido de régimen local. Es un artículo básico, bueno, entonces, cuidado, es un instrumento público y solemne que deberá llevar todas sus hojas debidamente foliadas, ¿vale?, la rúbrica del presidente y el sello de la corporación. Y además dice, no serán válidos los acuerdos no reflejados en el libro de actas que reúnan los requisitos expresados en el artículo anterior. ¿De acuerdo? La normativa autonómica, pues yo qué sé, en la Comunidad Valenciana dice que las actas de las sesiones, una vez aprobadas, se transcribirán al libro de actas o pliegos de hojas habilitadas en la forma que reglamentariamente se establezca, autorizándolas con sus firmas el presidente y el secretario de la corporación. Bueno, pues tienen consideración de instrumento público solemne y debe llevar todas las hojas debidamente foliadas con la firma del presidente y el sello de la corporación. Lo que me interesa, en el caso de las actas se transcribirán en documento electrónico, este será también válido a través de firma electrónica. Aquí ya vamos un poco modernizando la nomenclatura. En cuanto al papel de las actas, bueno, de hecho, ahora ya pues, muchos son electrónicas y no tiene sentido, que es un poco anacrónico, ¿no? Pero, bueno, me parece curioso que, bueno, está en el ROF, pues lo vamos aquí, ¿no? Dice, el 199, dice, habrá que utilizarse en todo caso el papel timbrado del Estado o el papel numerado de la comunidad autónoma. Dice, el papel adquirido para cada libro, que lo será con numeración correlativa, se hará constar en la diligencia de apertura firmada por el responsable de secretaría, que expresará por la primera página, pachín, pachín, pachán. Lo que sí os he buscado es algunos de esos, no sé, de cómo se hace el papel o cómo se regula, y simplemente en la Comunidad Valenciana hay un decreto, el 7584 del Consell, sobre transcripción de acuerdos y resoluciones de las corporaciones locales. En Galicia hay un decreto, el 418/2001, de la que se regula el papel numerado especial de la Comunidad de Galicia para el uso de corporaciones locales. Castilla y León, el decreto 115/84, donde se establece, pues eso, sobre libros de actas de acuerdos y resoluciones de las corporaciones locales, o en Castilla-La Mancha, el decreto 126/86 sobre libros de actas y resoluciones de las corporaciones locales. Por curiosidad, yo que sé, pues este día estaba aquí en plan detective y me puse a mirar todo lo que había. La lengua de las actas. Bueno, claro, en valenciano pues es cualquiera de las lenguas oficiales de la comunidad y en todo caso respetando la lengua utilizada por el interviniente. A nivel general, en el ROF, bueno, pues nos remite al 86.1, dice que se redactarán en la lengua oficial de la comunidad autónoma a la que pertenezca la corporación cuando así lo exija la legislación de la comunidad autónoma o acuerdo de la corporación. Por lo tanto, bueno, es decir, habrá que ir a lo que tenga el reglamento orgánico o el acuerdo municipal que lo establezca o, en este caso, a la normativa que tenemos de cada comunidad autónoma. En nuestro caso, pues ya hemos visto el 124 de régimen local de la Comunidad Valenciana. Bueno, pues esto respecto de las actas. Respecto de los certificados. Certificados los tenemos artículos 203 a 207 del ROF, 72 de la Ley de Bases de Régimen Local. Bueno, ¿por qué existen los certificados? ¿No? Que es un poco... Bueno, pues existen los certificados, primero porque, en principio, cuando todo esto era en papel, había una prohibición que marca aquí la necesidad de que, bajo ningún pretexto, los libros de actas salgan de la casa consistorial, ni a un requerimiento de autoridades o de cualquier orden. Y, por tanto, para poder salir, el secretario estará obligado a expedir certificaciones o testimonios de los acuerdos que dicho libro contenga cuando así lo reclamen de oficio las autoridades competentes. Entonces, claro, como no pueden salir los libros de actas de la casa consistorial, bueno, pues está el tema de que tengan los secretarios que hacer los certificados, ¿no? Ahora, hoy en día, pues bueno, es un poco ya, como es electrónico, todo esto se va desdibujando, ¿no?, con la administración electrónica. Otra cosa importante, diferencia entre un certificado y un informe. Aquí os dejo una sentencia del TSJ de la Comunidad Valenciana de 2011 que es interesante, porque lo digo a veces porque a veces cuando estás trabajando te encuentras con que hay veces
la comunidad autónoma, a decir aquí y tal, pero lo digo así, es decir, te piden que certifiques y que en esa certificación le pongas juicios de valor. Pues, a ver, un informe, ¿vale? Parte de datos, hechos o elementos, pero que lleva implícita una valoración. Hay una valoración. Cuando tienes que certificar, la función de certificar tiene una naturaleza diferente. Certificar significa hacer constar por escrito una realidad de hecho por quien tenga fe pública o atribución para ello. Fijar es señalar con certeza. Entonces, de manera que no se puede certificar lo que no existe, sin prejuicio de que legalmente tuviera que existir. Pero si no existe, no existe. Insisto, no es lo mismo un informe que una valoración. Y esto que os digo, que dices, hombre, claro, claro no. Porque hay veces que me piden certificados que exceden de lo que incluso yo como interventor tengo que certificar. Yo certifico, ahora veremos. Es decir, ¿quién emite los certificados? Bueno, pues vamos a ver quién emite los certificados. Los certificados de los acuerdos recogidos en los libros de actas y las resoluciones las expide el secretario municipal. ¿Vale? Y esta constituye la fe pública como una de las funciones reservadas al funcionario, junto con el asesoramiento legal preceptivo. Y aquí tenemos que ir al reglamento de los habilitados, que es el 128/2018. Dice, ¿en qué consiste la fe pública? Bueno, la fe pública consiste en certificar todos los actos o resoluciones de la presidencia y los acuerdos de los órganos colegiados decisorios, así como los antecedentes, libros y documentos de la entidad. ¿Vale? Fíjate aquí que os dejo una sentencia del TSJ de la Comunidad Valenciana de 2009, donde deja claro, es que también aquí son osados, dice que por lo que certificar la existencia o no del reglamento de servicio por referencia a lo aprobado en el Pleno y que debe constar en las actas del área, es tarea propia del secretario municipal. Y dice, cuidado, dice, y no de un ingeniero técnico, que además, en expresión ambigua, actúa según lo ordenado por la alcaldía. ¿No? Y aquí, a veces, la osadía llega a términos que dicen, oiga, es que, a ver, que es una función reservada. En los municipios de gran población, simplemente, para los que es el secretario general del Pleno. ¿Vale? Tenemos un poco aquí. El secretario general del Pleno y según cuál es el titular del órgano de apoyo al secretario de la Junta de Gobierno, sin prejuicio que pueda delegar de otros funcionarios del Ayuntamiento. Vale. Es decir, ahí tenéis lo del órgano de apoyo. Bueno, municipio de gran población es esto. ¿Hay alguna excepción? Bueno, excepciones. Bueno, pues lo que os he dicho. ¿Puede el interventor emitir informes o certificados? Pues dentro de la función de control interno dice emitir informes y certificados en materia económico-financiera y presupuestaria y su remisión a los órganos que establezcan la normativa específica. Es decir, claro, es decir, yo emito certificados de materia económica, pero un certificado no implica un juicio de valor. No me pido yo certifico lo que pone la contabilidad, pero yo no puedo hacer más cuestiones que las que pone ahí. ¿Vale? Es decir, no, un certificado no llega a hacer, que a veces me dicen, bueno, pero certifique si se va a cumplir con la subvención. Y dice, yo qué sé, me certifica yo eso. Usted pide un informe y además yo no soy el competente para informar de eso porque lo está tramitando alguien. Yo le puedo certificar si hay consignación presupuestaria o no hay consignación presupuestaria. Una retención de crédito al final es un certificado de existencia de crédito. ¿Vale? ¿Puede el secretario delegar los certificados? Bueno, en principio no. Pero como hemos visto antes, porque es una función reservada, ¿no? Como hemos visto antes, la de, bueno, los órganos decisorios. Pero lo que hemos visto para municipios de gran población, ¿no? Las funciones de fe pública, de los actos y acuerdos de los órganos colegiados, serán ejercidas por el titular del órgano de apoyo al secretario de la Junta de Gobierno local, sin prejuicio de que pueda delegar su ejercicio en otros funcionarios del ayuntamiento. ¿Vale? Son tal. Y luego, en el tema del reglamento de población y demarcación territorial de las entidades locales, dice las certificaciones del artículo 53 serán expedidas por el secretario del ayuntamiento o funcionario
en quien delegue. ¿Vale? Es decir, bueno, hay pocos casos, pero sí los hay. ¿Qué forma debe tener el certificado? Bueno, en primer lugar, las certificaciones se expedirán por orden del presidente de la corporación y con su visto bueno. ¿Vale? E irán rubricadas al margen por el jefe de la unidad al que corresponda y llevarán el sello de la corporación. Aquí os dejo un modelo de junta de acuerdo. Si quieren el enlace lo podéis ver. Y lo que decimos, os dejo aquí una sentencia de la Audiencia Provincial de Teruel, de 2001, que ya a veces me pongo a buscar y dice, es el secretario del ayuntamiento quien debe expedir las certificaciones de todos los actos, resoluciones y acuerdos de los órganos de gobierno de la entidad. Dice, no le atribuye la ley a él el poder decisorio, sino al alcalde, que es quien tiene que decidir si se expiden o no. Quien decide si se expiden o no es el alcalde. Y quien tiene que hacerlo es el secretario. ¿Vale? Esto del visto bueno, os dejo una interpretación de la Dirección General de Registros del Notariado. Dice, dicho visto bueno tiene por objeto significar que el secretario que expide y autoriza la certificación está en el ejercicio del cargo y que su firma es auténtica. ¿Vale? Es un poco... ¿sí? Pero bueno. Y visto bueno que da el alcalde, ese se puede delegar. ¿Vale? Se puede dar en otro concejal. Otra cosa importante, ¿se pueden emitir certificados antes de aprobar el acta? Sí. El 206 del ROF establece que se podrán hacer siempre que se haga la advertencia o salvedad en este sentido y la reserva de los términos que resulten de la aprobación del acta correspondiente. Es decir, si tú lo adviertes, se puede hacer. ¿Por qué? Pues bueno, porque a veces, una vez pasados, te emite un certificado que sea pues, un certificado provisional que te da el acta. ¿Para qué? Pues, por ejemplo, para pagar y pues, contabilizar. Ten en cuenta que un pleno, bueno, un municipio normal de más de 20.000 hablamos de un mes, pero si hablamos de municipios pequeños hablamos de 2 meses o incluso de 3 meses, ¿no? De periodicidad. Entonces, claro, si hay que esperar a que se reúna el acta, se apruebe el acta en la sesión siguiente para poder pagar. Estamos hablando de que para pagar según qué cosas o para hacer según qué cuestiones, claro, imagínate que es un modificado de crédito que va a pleno. El acta te la tienen que dar, aprobar el acta en la sesión siguiente, 3 meses. Puedes hacer esto, pero eso sí, siempre que se haga constar una advertencia de salvedad en este sentido. ¿De acuerdo? ¿Se pueden exigir los certificados? Pues también se pueden exigir, evidentemente. Es un derecho de los ciudadanos que está amparado en el 73 de la Ley de Bases de Régimen Local o el 207 del RON. Todos los ciudadanos tienen derecho a obtener copias y certificaciones acreditativas de los acuerdos de las corporaciones locales y sus antecedentes. Y otra cosa también que es importante, y puede ser objeto de revisión o recurso, y aquí os dejo una sentencia del TSJ del País Vasco de 2007, donde dice que sí, la expedición del certificado constituye el procedimiento de certificación, es decir, la exteriorización documentada de lo que se certifica está constatado y se compadece con lo que consta en los archivos y registros. Un certificado expedido por un secretario, como se indica por la Administración, deja constancia de actos, resoluciones y acuerdos, pero no afecta a la validez intrínseca de lo que se certifica. Es decir, lo que no significa que la expedición de un certificado no sea una actuación administrativa, que es importante, ¿no?, sujeta a derecho administrativo y, desde luego, susceptible de revisión, cuanto menos por vía de rectificación de errores. Es decir, acordaros que cuando hablamos de no es una declaración de voluntad, ¿os acordáis? Un acto administrativo es una declaración de voluntad, juicio, conocimiento. Bueno, lo que dice es una declaración de conocimiento. ¿Vale? Y entonces no podría concluirse que, expedido un certificado, el ciudadano interesado no pudiera suscitar que el mismo es incompleto, que está incorrecto respecto de lo que se constata o que no se ha expedido por funcionarios competentes, cuanto menos por la corrección de errores. Entonces, estima, basada en conclusión, que la actuación de dación de fe de un secretario municipal es una actuación sometida a control jurisdiccional en la vía contencioso administrativa de forma autónoma al acto que certifica. ¿De acuerdo?
Bueno, pues ya hemos acabado. Joder, en tiempo y todo y tal. O sea que bien. ¿Vale? Pues nada. Bueno,